Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Estuve investigando para este tema y en una revista que se publica ya de años atrás llamada Cosmopolitan, publicó un artículo que hablaba sobre la gente que busca la felicidad. Ese artículo, hermanos, se publicó y toda la información que pudieron recolectar se la pasaron a unos psicólogos para que la estudiaran. Y los descubrimientos, hermanos, de los psicólogos a partir de los resultados de la encuesta dijeron que la felicidad verdadera es hallada por aquellos que encuentran satisfacción personal fuera de cualquier sacrificio personal. No tienes que hacer ningún sacrificio para ser feliz. Dijeron los psicólogos, alcanzan las metas que establecen para su propia vida y ven sus ambiciones cumplidas y sus deseos gratificados. ¿Será correcto, hermanos, esta manera de pensar? Yo creo que si la comparamos con el mundo y la aplicamos hacia allá, usted se va a dar cuenta que es correcto para el mundo. Es exactamente la manera en la que operan. ¿Cuál es la fuente de felicidad verdadera en la vida? El mundo piensa que todo debe salir bien, que todas tus metas y sueños se deben cumplir sí o sí, que no debes hacer ningún sacrificio para obtenerlas. Y esto, hermanos, de acuerdo a lo que Jesús dijo en esa montaña cuando subió a darle instrucciones a sus discípulos, es totalmente opuesto. Hoy vamos a estar terminando con nuestra serie que titulé Felicidad a la manera de Dios, donde Jesucristo dio estos dichos, estas razones para ser feliz. Felices los pobres, ¿recuerdan la primera? Los pobres en espíritu. Es decir, las personas que no han alcanzado grandes cosas, sino las personas que reconocen su necesidad espiritual, están en bancarrota, y dice el texto que es de ellos el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es decir, lloran por su iniquidad, por haber estado separados de Dios y el pecado que hay en ellos, por el juicio de Dios, lloran por la ausencia de satisfacción que había en su corazón. Felices los que lloran. Después dice el verso 5, bienaventurados los mansos o felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí nos está dando la satisfacción verdadera de la vida, hermanos. Viene de la manera exactamente opuesta a la que usted esperaría que va a venir. El gozo verdadero, la felicidad verdadera, la paz real, solo pueden ser concedidas por Dios. No está disponible en nada de lo que el hombre puede alcanzar, en nada de lo que puede comprar o heredar, hermanos, o descubrir. El gozo verdadero, la paz verdadera viene cuando el hombre reconoce que no está disponible para él, que no se la puede ganar, no la puede comprar, no la puede adquirir. Y habiéndose medido él a sí mismo en honestidad, hermanos, se da cuenta de su bancarrota y viene a Dios y le ruega que haga algo para su situación, que traiga bendición. Esa es la actitud, hermanos, que Dios espera de nosotros. Después dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y da la promesa, vas a ser saciado. Es cuestión de reconocer que usted no tiene nada. No es un hambre o sed, hermanos, para llenar un vacío. Es hambre y sed por justicia, por el pecado. Cansancio de la lucha por el pecado que usted tiene. Bienaventurados los misericordiosos, dice el texto, son personas que entienden la misericordia. Y muchos creen, hermanos, que en la felicidad, en tu camino a la felicidad, aunque abuses de algunos y humilles a otros para lograr tus planes, Jesús dice que es para los misericordiosos. Aquellos que se preocupan por otros. Dice que son los de puro corazón, o los de corazón puro, a los que Dios ha limpiado de sus pecados. Felices los pacificadores. ¿Quiere usted ser feliz? Reconozca su necesidad espiritual. ¿Quiere usted ser feliz? Llore por su pecado. ¿Quiere usted ser feliz? Sea humilde y no soberbio. ¿Quiere realmente ser feliz, hermanos? Deje de tener hambre y sed por cosas que no llenan y no satisfacen. Y sigue así la bienaventuranza. Busque misericordia, busque pureza. Sea un pacificador. Y después que ha cumplido todos estos, hermano, que ya reconoció su necesidad espiritual, que ya es un pacificador, que ya es puro de corazón, la Biblia le promete felicidad verdadera. Hoy este mensaje, hermanos, lo he titulado para estudiar la última bienaventuranza. Cuando la justicia cuesta caro. Déjame ver si esto aquí aparece.
Dice el texto sobre este tema que vamos a estar viendo hoy: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el verso 11 es la misma bienaventuranza, solo está completada aquí. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Estos dos versículos, hermanos, son una sola bienaventuranza. El único resultado es el del verso 10 que está al final, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el resultado. Aquellos que son perseguidos por Cristo, insultados por Cristo, hermanos, aquellos en contra de quienes ha hablado todo tipo de falsedad, blasfema, están dando evidencia de que pertenecen al reino de Dios. Son ciudadanos del reino, están en oposición contra Satanás. Y hacer esto, hermanos, nos promete la Biblia que va a venir persecución, a uno u otro grado. Así que en esta hora, para la estructura del sermón, quiero enfocarme en responder 3 preguntas para entender esta bienaventuranza. Son preguntas simples y obvias que debemos hacer al texto. ¿Quiénes son los perseguidos? ¿Cuándo son perseguidos? ¿Y por qué son perseguidos? Vamos con la primera. ¿Quiénes son los perseguidos, hermanos, en esta bienaventuranza? La respuesta es lo que está anterior a esto. Son perseguidos los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón y los pacificadores. Habla de los creyentes. Estos son los perseguidos, hermanos. Aquellos que le pertenecen a Él. A ellos es la promesa de que van a ser perseguidos. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Participamos en los sufrimientos de Cristo. Usted no puede esperar, hermanos, vivir en oposición directa a Satanás y que su mundo no tenga ninguna hostilidad. Ahora, si usted no está esperando o experimentando persecución, hermano, enemistad, rechazo, hostilidad, acusaciones falsas, insultos, es probable que usted no esté obedeciendo estas bienaventuranzas. Es probable que usted quizás sea un cristiano desobediente, que esconde la realidad de su cristianismo, y no solo eso, está escondiendo la misma verdad de Dios. Realmente, si usted es como Cristo, hermano, y usted vive de manera valiente como Él lo vivió, y habla la verdad, usted va a producir la misma reacción hasta cierto grado. Quizá no lo van a crucificar a usted, pero va a haber hostilidad y enemistad contra usted. Los justos siempre han sufrido y siempre van a sufrir. No espere lo contrario, no es una idea bíblica. Y lo podemos ver desde Génesis. ¿Recuerda el relato de Caín y Abel, hermanos? Abel fue justo a los ojos de Dios, hizo lo correcto y terminó siendo asesinado por Caín. Tenemos a Moisés en Egipto. Hebreos 11 dice sobre Moisés lo siguiente: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés escogió, hermano, sufrir aflicción con el pueblo de Dios. A los ojos de Dios era justo. Dice este autor: aunque sean siempre tan mansos, misericordiosos, limpios de corazón, su piedad no los va a proteger del sufrimiento. Deben colgar su arpa y tomar la cruz. El camino al cielo es a manera de espinas y sangre. Si vas a seguir a Cristo, debes ver las espadas y las estacas en tu caminar. En muchas maneras, hermanos, la persecución va a ser parte de nuestra vida cristiana. No la puede evitar. No espere que esto no va a venir a su cristianismo. Mire Pablo cómo exhorta aquí a esta audiencia. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se espera, hermanos, hasta cierta medida que ser fiel a Cristo le va a producir sufrimiento. Todos los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento lo padecieron. No indica si está quizá usted en el país más tolerante o no, o en el lugar más tolerante.
En el tiempo más tolerante, la cruz, hermanos, no va a dejar de ser un símbolo de menosprecio. Los apóstoles lo entendían bien, que si no hay persecución en la vida de los cristianos, es algo alarmante. Tenía que llevar a cada creyente a revisar su vida espiritual cuando no eran perseguidos. Todo hijo de Dios, hermanos, que obedece su palabra, que obedece sus mandatos, que busca agradar a Dios, va a experimentar persecución. El cristiano verdadero y piadoso, justo, lo va a experimentar. Y en nuestra época, hermanos, no vamos a negar que al cristianismo hasta cierto punto le hemos quitado esta parte. Hemos tratado de hacer del evangelio algo, hermanos, que no sea ofensivo a las personas. Tratamos de entender lo que la gente que no es convertida quiere, quitar la parte que no les gusta, hacer del evangelio algo que se vuelve tolerable. Lo despojamos de su impacto, sacamos la ley o la parte fuerte de Dios, la confrontación, para hacer, hermanos, hasta cierta medida que el evangelio sea apetecible a todos los que nos rodeen. Desnudamos la verdad y a tal grado, a veces ya ni siquiera es la verdad salvadora. Si usted quiere escapar de la persecución, hermanos, usted simplemente lo puede hacer. Usted puede escapar de la persecución. Apruebe lo que el mundo hace, afírmelo o ignórelo, acepte su ética, viva como ellos viven. No le diga a la gente que son pecadores, no los confronte con el hecho de que están perdidos y sin Cristo, condenados a un juicio entre las manos del Dios Todopoderoso. No hable del infierno nunca. No predique ni enseñe que Jesucristo es el único camino. No se separe del sistema del mundo. Siga con él. Ríase de sus bromas. Disfrute su entretenimiento. Ríase cuando se burlen de Dios. Avergüéncese de ser fiel a Cristo. Haga todo esto, hermano, y usted va a escapar de la persecución. Pero le advierto que si toma esa actitud, va a ser algo muy peligroso por las palabras que dijo el Señor Jesucristo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y en la de los santos ángeles. Si usted se avergüenza, hermano, no solo de Cristo, sino de las palabras que Él enseñó, entonces usted es uno de los quien el Señor mismo se va a avergonzar cuando Él venga. Y en tiempo de los apóstoles, hermanos, estas personas estaban tan dispuestas a estarse identificando como creyentes, mientras no les pasara nada. Había personas así. Y los escritos de los apóstoles, hermanos, que tenemos, no sostienen esta idea, que te mantengas fiel a Cristo cuando no hay oposición. Pero cuando hay oposición, bueno, hay unos cristianos que dicen, dependiendo, si me van a sacrificar, bueno, niego a Cristo en ese momento y después me arrepiento, no pasa nada. Mira el apóstol Pedro, hermanos, sobre esta idea que estoy tratando de decirle aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas van a venir, hermanos. Son plan de Dios para validar nuestra fe. El fuego va a venir a su vida, va a venir a probarlo. Si usted es genuino o no, el tiempo de la prueba va a venir. Nuestra fe va a ser probada. Seguir a Cristo no va a ser fácil. Puede afectar su trabajo, hermano. Puede afectar incluso la relación con su propia familia. Sus amistades van a ser afectadas en algunos casos. Porque su lealtad a Cristo, hermano, vale más. Esa lealtad a Cristo puede ser afectada si usted se deja doblegar. Y los castigos, hermanos, que enfrentaban estos primeros creyentes eran extremos. Y la historia los confirma. Déjenme narrarle algunos de ellos. Se nos dice, hermanos, que sobre algunos cristianos la historia lo tiene registrado. Algunos de estos archivos se guardan en el Vaticano. Solo algunos pueden tener acceso. Pero los historiadores que han ido a verlos y los publican en sus libros, dicen, hermanos, que a los cristianos, en esos papiros que leen del idioma original, en los relatos, dicen que los quemaban en estacas, los arrojaban hacia los leones. Estas dicen los historiadores que eran muertes amables. Nerón, el gobernador de ese tiempo, se dice un relato de él que es cierto y verídico, que acostumbraba a empapar a los cristianos de brea
Y una vez que los bañaba en brea, hermanos, o los empapaba de ello, los prendía como antorchas y los usaba para alumbrar sus lugares donde hacía fiestas. Se dice, hermanos, que los metían a los cristianos en pieles de animales. Después soltaban animales salvajes para que se los pudieran comer vivos. Hay un relato donde se dice que los colgaban en una estructura de madera, les ponían una placa de bronce ardiendo y empezaban a mutilar partes lentas de su cuerpo. Dicen que las manos y los pies los acostumbraban a quemar y al mismo tiempo, mientras los estaban quemando, iban y los rociaban con agua fría para que la temperatura saliera del lugar en el que estaba y en lo que volvió a entrar la agonía fuera más. Curioso, hermanos, que hasta el día de hoy sigue este tipo de sufrimiento por ser seguidor de Cristo. Quizá usted no experimenta esto. Usted está ajeno a esto, lo atrapan las redes sociales, las noticias, su vida cristiana cómoda, y usted está ajeno a todo esto. Pero hay gente que está dando la vida por el Evangelio. Y sigue en algunas partes del mundo, hermanos. Dicen que los calumniaban por inmoralidad. Los acusaban por tener fiestas de amor a los cristianos, los cuales decían los paganos que eran fiestas de orgías. Los calumniaron por iniciar incendios, inclusive los acusaron de quemar Roma, de destruir familias por el mensaje que predicaban, de hacer rebelión política y religiosa. Y Jesús nos dice, hermanos, en esta bienaventuranza, que esto no nos debe sorprender, que esto es lo que debe esperar todo aquel que pertenece al reino de Cristo. ¿Quiénes son los perseguidos? Todo aquel que pertenece al reino de Cristo. ¿Cómo son perseguidos? La idea de perseguir, hermanos, tiene que ver con molestar o tratar de manera incorrecta o injusta. Y hay una actitud, hermanos, que el versículo nos deja ver. Cuando yo descubrí esta actitud, estudiando el idioma original, me trajo algo muy revelador. Quiero que lo estudiemos juntos. Mira el texto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esta es la parte un poquito más fuerte del sermón en entendimiento, porque de ellos es el reino de los cielos. La frase que le subrayé en azul, hermanos, cuando dice los que padecen persecución, cuando usted la consulta en el idioma original, está en un tiempo que se llama participio pasivo. Yo sé que usted no sabe griego quizá, pero no se haga bolas con esto, lo voy a explicar. Está en un tiempo que se llama participio pasivo. ¿Qué indica esto? Indica un permiso. Para entenderlo mejor sería, bienaventurados aquellos que permiten a sí mismo ser perseguidos. Usted es el que lo permite. Esa es la idea en el lenguaje original. No huyes de la persecución cuando viene, la permites. Es una actitud que tú vas a mostrar. La aceptas de una manera dispuesta. Estar dispuesto es el asunto aquí, hermanos. No va a ser igual o intensa siempre en su vida, pero se trata, de acuerdo a la bienaventuranza, estar dispuesto. Adopta varias formas, hermanos, la persecución. El verso 11 nos lo va a decir. Bienaventurados sois cuando por mi causa y vienen las consecuencias os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice esta otra versión. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. ¿Quién va a querer ser feliz, hermanos? Que la gente se burle de usted, que los persiga, que diga cosas de usted malas en su contra. Parece no cuadrar, hermanos, la idea. Es estar cara a cara con alguien y ser objeto de abuso con palabras no amables, que son viles y que son agresivas. Y no solo eso, hermanos, en la idea original, el texto nos lleva a la idea de que lo van a hacer frente a ti, pero también lo van a hacer a tus espaldas. Y nosotros los que somos cristianos, de acuerdo al pasaje, debemos estar dispuestos a soportar persecución. Escuché a un joven una vez contando sobre esto ya tiempo atrás. Dice que él iba en su auto escuchando música cristiana a todo volumen. Se paró en un semáforo y al otro lado se paró otro señor y dice que el otro señor hacía caras fuertes. Y dijo, fui perseguido por causa de la justicia. El hombre me hacía caras malas por yo tener la música. Le dijo uno de los que estaba ahí, hermanos, en la audiencia,
no creo que haya sido perseguido, quizá le molestó que tu música estaba muy alta, probablemente. Dice que más tarde lo hizo, hermanos, con su familia, tenía alabanzas muy fuertes y que pues empezaron a quejar a algunos y le volvieron a dar la misma respuesta. Quizá no fuiste perseguido por causa de la justicia, solamente molestaste a las personas. No confundamos que a veces resultados que van a venir por ser cristianos estamos diciendo, oh, me están persiguiendo por causa de la justicia. Tenemos que ser claros con esto. Dice el texto que nos dirán toda clase de mal, calumnias, mentiras. A nosotros los cristianos, conforme Dios lo permita. Mire cómo lo enfrentaron los apóstoles, hermanos. Seamos bíblicos con esto. Segunda de Corintios, capítulo 4, 9 al 10. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Ellos están diciendo, hermanos, lo que están padeciendo como apóstoles. Y usted ve a los supuestos apóstoles que aparecen en televisión. No tiene nada que ver con esto. Trajes, limusinas, hoteles de 5 estrellas, vida de lujos. Continúa diciendo el texto. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta esta hora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Eso es exactamente, hermanos, lo que significa el ser perseguido. Lo que dice aquí al final, la escoria, la suciedad que está hasta el fondo mismo. Ese residuo que queda son los apóstoles, dice Pablo. Somos nosotros. Pensamos que quizá teníamos que ser reconocidos, gente de importancia, pero el mundo nos ha aborrecido a tal grado que nos hemos convertido en escoria. Usted debe estar, hermano, dispuesto a padecer persecución. Dios le va a dar fortaleza para ello. ¿Quiénes son los perseguidos? Los ciudadanos del reino. ¿Cómo son perseguidos? Con confrontación cara a cara, calumnias. Hablan toda falsedad en contra de nosotros. Última pregunta. ¿Por qué son perseguidos? Responder a esta pregunta, hermanos, lleva muchos textos involucrados. Yo seleccioné los más relevantes. Quiero que los leamos juntos y podamos dar respuesta a esta cuestión aquí. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí está la respuesta, hermanos. Nos persiguen por no ser parte del sistema del mundo. No vamos de acuerdo con ellos. Por nuestra obediencia y justicia a Dios, respondemos al mundo. Hacemos que el mundo enfrente su pecado y al mundo eso no le agrada. Continúa los versículos en este mismo evangelio. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo o el esclavo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La manera en la que trataron a Cristo, nos van a tratar a nosotros de una u otra medida. Qué curioso, hermanos, evangelizar. Y que en nuestro evangelismo le digamos a todas las personas que esto es lo que van a enfrentar. Se querrán convertir al cristianismo. De acuerdo a la Biblia, esta es la felicidad correcta. Sigue el texto, hermanos. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El punto que está diciendo, hermanos, es que las cosas que dijo el Señor Jesucristo en su ministerio exhibió el pecado de ellos. Lo aborrecieron. Y si ustedes, hermanos, están viviendo de manera justa en medio de la injusticia, si ustedes reprenden el pecado por sus vidas santas, si lo reprenden abierta y amorosamente, hermanos, sucede una de dos cosas. O alguien reconoce su pecado y se arrepiente, o simplemente lo aborrecen a usted. No hay más resultados. O la persona reconoce su condición de miseria, o simplemente va en contra de usted
por estar señalando sus faltas. Quizá lo tenga que hacer con sus hijos porque su comportamiento no es correcto. Quizá lo tenga que hacer en su noviazgo, en su matrimonio. Pero es una actitud a la que la Biblia nos está orillando, hermanos. No sé qué tan perseguido esté siendo usted en su cristianismo. Pero si no está siendo perseguido, muy probablemente es porque está muy cómodo. Dice el apóstol Juan, continuando sobre esta misma idea: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os la había dicho. No esperen que se sorprendan ser perseguidos. Y sucedió, hermanos, esto de este versículo que lo respalda la historia, ya sucedió. Andrés, mientras persistía en su predicación, dice la historia, que lo amarraron con cuerdas, hermanos, para que la muerte pudiera ser lenta, y mientras estuvo amarrado, ya no pudo exhalar o inhalar aire y murió amarrado en esas cuerdas. Se dice del apóstol Pedro en la tradición que después de 9 meses en la cárcel lo trajeron para crucificarlo de cabeza. Pablo, lo más probable es que fue decapitado en Roma por Nerón. Los demás apóstoles, Jacobo, Mateo, Matías y Bartolomé, dice la historia que también sufrieron martirio. Probablemente dicen los académicos que Juan fue el único que no lo padeció. Murió solamente por envejecimiento. Años más tarde, hermanos, del cristianismo, 2 siglos después, vino un cristiano llamado Arístides. Le decían el justo. Y dice el relato que lo expulsaron en una ocasión de una sinagoga, de la sinagoga de Atenas. Y uno de los ciudadanos, hermanos, que estaba en ese evento, le preguntó a otro por qué había votado que expulsaran a Arístides. Y esta fue la respuesta. Dijo: estoy cansado de oír que le llamen el justo. Me irrita escuchar que le digan a Arístides el justo. En un artículo que encontré, hermanos, se dice que un joven de 23 años estaba hablando de Cristo en una calle en California. Y mientras estaba predicando, arriba dice el relato que era de una especie de, como de jardinera donde lo pudieran ver, y pasaban las personas. Él estaba hablando de Cristo y dice que por la espalda lo empezaron a atacar. Nunca supo con qué lo golpearon. El relato dice, hermanos, que fracturaron su cráneo en 4 lugares. Dicen que cuando llegó al hospital, los cirujanos no sabían qué hacer con la situación, había mucha presión, lo tuvieron que perforar en su cráneo para aliviar la presión, y a los 3 días ya estaba en la presencia de Dios, había muerto. El mundo, hermanos, va a ser hostil hacia el cristianismo comprometido, al que está comprometido. No al que está cómodo y pasivo tras 4 paredes, que nadie le debe decir nada porque se va a ofender. Pero no me digas porque ya no vengo el domingo a la iglesia. Van a venir con insultos cara a cara, porque usted tiene un mensaje que la gente, hermanos, no quiere escuchar. Un mensaje que va en contra del pecado y de su comodidad en sus malos hábitos, sea de pensamientos, sea de actitudes, sea de malas decisiones. No quieren oír eso. No quieren oír que deben renunciar a sus malos hábitos. Por eso dice el pasaje, van a ser perseguidos, y da específicamente la razón: por causa de la justicia. Usted trae un mensaje que trae justicia, porta juicio cuando lo anuncia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Algunos religiosos, hermanos, en tiempos de Cristo, había muchos grupos en ese tiempo. Estaban los fariseos, saduceos, esenios. Estaba un grupo llamado los celotes, que su enfoque de ellos era básicamente derrotar a Roma como pudieran. Y cuando se levantaron en contra de Herodes, hermanos, o Roma, ellos pensaban que esta bienaventuranza les pertenecía. Estamos siendo perseguidos por causa de la justicia porque estamos en contra de Roma. No habla de eso, hermanos, de ir en contra del gobierno tampoco. Habla de la justicia de Dios, por causa de Dios o por causa de Cristo. La persecución de otras personas no es correcta aquí. No es hacia los budistas, ellos no deberían ser perseguidos. No habla de los musulmanes que deben ser perseguidos o que debemos hacer cosas malas a aquellos que están en otra fe o en otra religión. No habla de eso. La crueldad, hermanos, u otra persecución por causa de cualquier otra cosa, aunque sea inmerecida, hermanos, no se tiene en mente en este versículo. Habla de ser perseguidos por causa de la justicia, es decir, por Cristo. No es por cualquier otra cosa, es exclusiva. La misma Biblia, hermanos, confirma la idea.
Dice Pedro en su carta, primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, note bien que pasa en la persecución, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Por el nombre de Cristo, hermanos, somos bienaventurados y el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Cuando estamos siendo perseguidos, el Espíritu mismo de Dios viene allí a atenderlo a usted. No está ajeno en la persecución o solo. La Biblia lo respalda. Así que cuando usted va a enfrentar hostilidad o oposición en la manera en la que sea, hermano, no debe estar pensando, ay, pobre de mí, ¿quién va a estar conmigo? Dice que el Espíritu de Dios está presente ahí y reposa en usted. Versículo 16, hermanos, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. No es cualquier tipo de persecución, hermanos, o por cualquier razón. Si usted ha ganado esa persecución por arrogancia, ese es otro asunto. Estamos hablando de persecución por quienes somos en Cristo, por causa de la justicia y porque cuando confrontamos el pecado no lo quieren oír. Creemos en el Dios vivo y verdadero. Por lo que somos en Cristo, porque llevamos su justicia, porque proclamamos el estándar justo, hermanos, y que todo hombre que viola ese estándar de Dios es pecador y va a ser juzgado. Y desesperadamente están en necesidad de salvación, por eso somos perseguidos. Pobreza en espíritu va en contra de la soberbia del corazón incrédulo, hermanos. La disposición arrepentida que llora por el pecado. No la va a valorar el mundo. El espíritu manso y humilde que recibe la maldad, que no es pronto en vengarse, que sabe que no merece nada. Está en oposición, hermanos, directa al espíritu, que está resentido y soberbio del mundo, que lo consume en sus propias actitudes egoístas, busca satisfacerse a sí mismo. Dicen las bienaventuranzas, el hambre y sed de justicia es contrario a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo esto domina el mundo. La pureza de corazón hace un contraste doloroso con la hipocresía y corrupción que nos rodea. Pero la justicia, hermanos, en sí misma es una reprensión. En este mismo capítulo, más adelante en los versos 44 y 45, donde Jesús dio esta bienaventuranza, miren las palabras que dice aquí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Todavía por el que te está persiguiendo debes tener un corazón de misericordia, porque Dios ya te lo ha mostrado a ti. No parece justo, hermanos. ¿Cómo si me van a estar persiguiendo todavía debo amarlo? Usted necesita orar por aquellos, hermanos, que lo persiguen, que odian a Cristo y que lo tratan mal a usted. Este es un evangelio verdadero. Si usted vive una vida que manifiesta la justicia de Cristo, que manifiesta que Cristo vive en usted, y se manifiesta que Él es el Señor y Salvador en la manera en la que usted vive, si predica el mensaje claro del evangelio, si confronta el pecado y usted llama al arrepentimiento, anuncia el perdón de Dios, usted va a enfrentar persecución. Se van a oponer. ¿Cuándo va a pasar esto, hermanos? Cuando sea que los hombres lo insulten a usted. No va a ser incesante, no es interminable, pero cuando suceda, de acuerdo a la bienaventuranza, usted está llamado a estar dispuesto a enfrentarla. No a correr o a huir, usted está llamado a enfrentarla. Así que cuando usted predique esa verdad, usted debe entender que está predicando algo que cambia a las personas. Y lo van a amar a usted por ello si lo aceptan. Pero aquellos que lo rechacen lo van a venir a aborrecer a usted por estarlos exhibiendo. Así que vivimos, hermanos, esta vida haciendo amigos, haciendo enemigos en el evangelio. No importa el resultado, en ambos Dios promete, hermanos, que usted va a ser dichoso o feliz por soportar la persecución. No sé cuánta persecución lleve usted en los años de su cristianismo, quizá no es como lo sufrieron los primeros cristianos, quizá usted lo enfrenta con sus familiares, lo enfrenta en una relación amorosa, lo enfrenta en su trabajo, con alguna amistad. No sé cómo enfrente usted la persecución. Pero si usted no logra identificar que es perseguido, hermano, es muy probable que es porque usted esté desobedeciendo a estas bienaventuranzas y su cristianismo sea algo cómodo
en donde nada se le puede señalar. Cuando enfrente y empiece a enfrentar persecución, entonces usted está siendo obediente al mandato de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Hoy usted ha entendido quiénes son perseguidos, los que pertenecen al reino. ¿Cómo son perseguidos? Cara a cara, con calumnias. ¿Por qué son perseguidos? Porque han rechazado a Cristo y nosotros lo aceptamos a Él. Por ende nos van a rechazar. Le invito a ponerse de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias le damos en esta hora. Gracias por permitirnos acabar esta estructura que usted marcó en el Sermón del Monte sobre estas bienaventuranzas que edifican nuestro corazón, Dios, y cambian totalmente nuestra perspectiva de lo que esperaríamos que sería la felicidad. Donde hay comodidad, donde hay placeres, donde hay lujo, y vemos que usted pronuncia estas bienaventuranzas y no tiene nada que ver con eso. Habla hacia la necesidad de nuestro corazón, habla hacia el hambre y sed de justicia que debemos tener por usted y lo que nos rodea, de tener un corazón limpio, de estar dispuestos a ser perseguidos por el mensaje del Evangelio. Hoy, Dios, hemos sido exhortados como iglesia a ser fieles en esa persecución. No conozco la situación de mis hermanos aquí, pero soy consciente que al ser cristianos van a enfrentar persecución y le quiero pedir, Dios, que nos dé valor para hacerlo. Para enfrentar el pecado, si es en la familia, si es con alguno de nuestros hermanos en la fe o en nuestra familia, si sea con el esposo o el esposo o la esposa, Dios, algo que tengamos que reprender y acusar porque es pecado, Dios, denos valor para hacerlo. Y si viene persecución y oposición para eso, ayúdenos a entender, Dios, que su Espíritu Santo está ahí con nosotros para atenderlo. No estamos solos, no tenemos nada de qué temer, Dios, al ser perseguidos. Pueden acabar con nuestra vida y Pablo mismo lo dijo, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias le damos en esta hora, gracias por permitirnos ser exhortados otra vez más con su palabra. Denos fuerza para poder atravesar la persecución. En Cristo Jesús le amamos y le honramos a usted. Amén.